Hola canal, mi nombre es Luis y esta es mi historia. Llevo más de 15 años conduciendo tráiler por todo el país. He cruzado de noche zonas desoladas, caminos de terracería y tramos donde solo hay monte y oscuridad. Pero de todas las rutas que he hecho, hay una que todavía me da escalofríos con solo recordarla, la carretera que conecta Zacatecas con Durango, pasando por Santiburcio. Esa noche me tocaba entregar una carga de varillas en Gómez Palacio. Nada fuera de lo común. Salí del patio de maniobras alrededor de las 8, pensando que a medianoche ya estaría descansando. Cuando iba firmando la hoja de salida, mi supervisor, un hombre serio al que todos respetábamos, me detuvo y me dijo: Luis, si se te hace tarde, no cruces Santiburcio después de las 10. Quédate en la gasolinera de la curva. ¿Por qué?, le pregunté, riendo un poco. Él solo se encogió de hombros. Porque los que no hacen caso, no regresan igual. Pensé que era una broma entre choferes, esas historias que se cuentan para meter miedo a los nuevos. No le di importancia. El camino era tranquilo, rectas largas y poca luz. Conforme avanzaba, el tráfico fue desapareciendo. Llegué a Santiburcio cerca de las 11, según el reloj del tablero. Recordé las palabras del supervisor, pero me dije que no pasaba nada por avanzar un poco más. Solo faltaban unas 2 horas para llegar a destino. Poco después de salir del poblado, la carretera cambió. No sé cómo explicarlo. De repente el aire se volvió más denso, más frío. La niebla comenzó a aparecer de la nada, cubriendo todo con una bruma tan espesa que apenas veía los reflectores del asfalto. Encendí las luces altas, pero solo lograba ver una pared blanca frente a mí. Entonces la vi. Una figura parada justo en el centro del carril, inmóvil, completamente vestida de blanco. Pisé el freno con cuidado, temiendo que fuera alguien herido. Al acercarme más, distinguí que era una mujer. Su cabello negro caía sobre los hombros, tapándole el rostro. Tenía la piel muy pálida, casi traslúcida. Me detuve a unos metros y bajé la ventana. ¿Se encuentra bien?, grité. No respondió. Ni siquiera se movió. Solo estaba ahí, mirándome, o al menos eso parecía. La luz de los faros hacía que su silueta se viera borrosa, como si flotara entre la neblina. Tomé la linterna, bajé del camión y avancé unos pasos. ¿Necesita ayuda?, repetí. Cuando el haz de luz la alcanzó, la figura desapareció. Así, de golpe. Como si nunca hubiera estado ahí. El silencio se volvió insoportable. Podía oír mi propia respiración y el zumbido lejano del motor al ralentí. Regresé a la cabina con el corazón latiéndome en los oídos. Cerré la puerta y traté de convencerme de que era mi imaginación, un reflejo o algún efecto del humo. Pero apenas puse la primera velocidad, escuché 3 golpes secos en la parte trasera del remolque. Golpes fuertes. Como si alguien estuviera pegándole con las manos. Encendí las luces auxiliares y bajé una vez más, iluminando todo a mi alrededor. No había nadie. Solo el polvo moviéndose con el viento y el eco de los grillos. Caminé hacia atrás, revisé las puertas del contenedor, los seguros, todo estaba normal. Cuando volví a subir, me temblaban las manos. El tablero comenzó a parpadear. Las luces del interior se encendían y apagaban solas. El radio emitió un sonido estático, luego una voz lejana, femenina, como un susurro. ¿Me llevas? Me quedé paralizado. Miré el asiento del copiloto, y ahí estaba. La misma mujer, sentada, inmóvil, observándome. Su piel tenía un tono grisáceo, los labios morados y los ojos hundidos, tan negros que parecían huecos. No supe qué hacer. Pisé el acelerador con fuerza, pero el tráiler apenas avanzó unos metros antes de apagarse. El tablero marcaba 0 combustible, cuando sabía perfectamente que el tanque estaba a la mitad. Ella seguía ahí, mirándome. Su cabeza se movió lentamente hacia un lado, y con una voz tan débil que apenas se entendía, dijo: No debiste pasar. Intenté abrir la puerta para salir, pero no se movía. Jalé con toda mi fuerza, hasta que sentí su mano fría sobre mi brazo. Era como hielo.
Se inclinó un poco hacia mí y susurró. Los que no se detienen, se quedan conmigo. El motor se apagó por completo. Los faros también. La oscuridad nos envolvió. No sé cuánto tiempo pasó. Podía escuchar mi respiración y algo como un sollozo muy suave detrás de mí. Cuando logré encender la linterna del celular, la cabina estaba vacía. Ella ya no estaba. Bajé, temblando, con el corazón desbocado. Detrás del tráiler, en el metal cubierto de polvo, había marcas de dedos. Pequeñas, de mujer. Algunas marcadas con sangre seca. Subí de nuevo y conduje sin mirar atrás hasta la gasolinera que mencionó mi supervisor. El despachador, un señor canoso que parecía conocer todas las historias de la zona, me miró con una mezcla de miedo y resignación cuando le conté lo que había pasado. ¿La viste, verdad?, me dijo. Asentí. Esa mujer murió hace más de 10 años. Viajaba con su esposo y su hijo cuando un tráiler los arrolló aquí mismo. Nadie se detuvo. Desde entonces, aparece buscando que alguien la ayude a cruzar. Pero si no lo haces, te lleva con ella. No supe qué decir. Me quedé toda la noche ahí, dentro de la cabina, tratando de dormir, pero sin poder cerrar los ojos. A eso de las 3 de la madrugada, escuché que algo rozaba el costado del tráiler. Luego, un golpe suave y una voz susurrando mi nombre. Luis. Me quedé congelado. No tenía cómo saber mi nombre. No contesté. Solo recé. A la mañana siguiente, al bajar, vi que el vidrio del copiloto tenía algo escrito con dedos húmedos. Gracias por detenerte. Ese día terminé mi ruta, pero desde entonces, cada vez que paso por ese tramo, sin importar la hora, me detengo. Compro una flor en la gasolinera y la dejo a la orilla del camino, justo donde la vi por primera vez. Dicen que los choferes que lo hacen nunca vuelven a verla. Pero los que no, terminan encontrándola de nuevo, en el asiento del copiloto. Desde esa noche, no conduzco de noche si puedo evitarlo. Porque aprendí que en esas carreteras hay cosas que no se pueden explicar, pero que son muy reales. Y cuando la oscuridad se traga el camino, uno nunca sabe quién puede estar pidiendo un aventón. Hola canal, mi nombre es Ernesto y esta es mi historia. Durante casi 10 años fui chofer de un autobús de pasajeros que hacía la ruta nocturna de Guadalajara a Mazatlán. 8 horas de curvas, lluvia y soledad. Muchos conductores se negaban a tomar ese turno, sobre todo por el tramo que atraviesa la Sierra Madre, entre Tepic y El Palmito. Yo no era supersticioso, pero en esa zona pasaban cosas que simplemente no tenían explicación. Era finales de octubre, recuerdo porque había un ambiente extraño, de esos en que el aire se siente más pesado. Salí de Guadalajara poco antes de la medianoche, con 20 pasajeros a bordo. El clima se veía inestable y las nubes tapaban la luna. El jefe de base me advirtió. Si llueve fuerte, no te detengas en la sierra. Mejor pasa derecho, pero no recojas a nadie. ¿A nadie?, le pregunté riendo. A nadie, repitió, sin una pizca de humor. Pensé que exageraba. En la carretera uno se acostumbra a ver cosas, autos descompuestos, gente pidiendo aventón, sombras. Pero esa noche fue distinta. Pasando Tepic, comenzó a llover. La carretera brillaba como un espejo, y los faros del autobús apenas iluminaban un par de metros al frente. Los pasajeros dormían, envueltos en cobijas, mientras el limpiaparabrisas chirriaba sin descanso. Serían las 2 de la madrugada cuando vi a una mujer al borde del camino. Llevaba un vestido azul y sostenía un paraguas roto. Estaba empapada, tiritando bajo la lluvia, con la mano levantada pidiendo ayuda. Me frené casi por instinto. No sé si fue por costumbre o lástima, pero lo hice. Abrí la puerta. Subió sin decir palabra, goteando agua sobre el pasillo. Su cabello estaba pegado al rostro, cubriéndole casi por completo la cara. Le indiqué que podía sentarse en el primer asiento, justo detrás mío. Me agradeció en voz baja, tan débil que apenas la escuché. Reanudé el camino. Al principio no dije nada, pero el silencio se volvió incómodo.
Me volteé apenas para verla de reojo, y ya no estaba. El asiento estaba vacío. Pensé que se habría movido hacia atrás, pero el resto del autobús estaba a oscuras y los pasajeros dormían profundamente. Revisé por el espejo interior y no vi a nadie caminando por el pasillo. Seguí manejando, con el corazón acelerado. La lluvia golpeaba con más fuerza y la neblina comenzó a colarse dentro del vehículo. Fue entonces que la vi otra vez, reflejada en el parabrisas. Su silueta borrosa, como una sombra sentada justo detrás de mí. Me giré de golpe, pero el asiento seguía vacío. Miré el espejo retrovisor y sentí un escalofrío. Ella estaba ahí, mirándome desde el reflejo. No supe cómo reaccionar. Sentí un zumbido en los oídos y un frío intenso que me recorrió el cuerpo. «Señorita, ¿está bien?», murmuré, sin esperar respuesta. El radio del autobús se encendió solo, emitiendo un ruido estático. Luego, entre el ruido, se escuchó una voz femenina que dijo: «No debiste detenerte». Me invadió el pánico. Pisé el acelerador, pero el autobús comenzó a fallar. El motor se ahogó, las luces parpadearon y el tablero marcó una falla eléctrica. El vehículo se apagó por completo, justo en medio del tramo más solitario de la sierra. Los pasajeros seguían dormidos. Todo estaba en silencio. Hasta que escuché pasos. Despacio, suaves, subiendo por el pasillo. Me giré con el corazón a punto de estallar. Entre los asientos, a la altura de la tercera fila, vi una figura de pie. La misma mujer, empapada, con el vestido pegado al cuerpo. Tenía la cabeza inclinada hacia un lado y los brazos colgando, como si estuvieran rotos. «¿Por qué me subiste?», preguntó, sin mover los labios. Su voz venía de todos lados. Retrocedí hasta topar con el volante. Ella dio un paso más, y entonces la luz de un relámpago iluminó su rostro. Estaba destrozado. No era un rostro humano, sino una mezcla de carne hinchada, piel gris y una sonrisa quebrada, torcida. «Solo quería llegar a casa», susurró. Me cubrí la cara y cerré los ojos. El autobús tembló, el aire olía a humedad y óxido. Sentí que la temperatura bajaba a un punto imposible. Cuando abrí los ojos, ya no estaba. El motor volvió a encender, las luces se estabilizaron y los pasajeros empezaron a moverse, desperezándose, como si nada hubiera pasado. Miré el reloj, marcaba las 3 de la madrugada. El asiento de adelante estaba mojado, con huellas de barro y algo que parecía sangre seca. Conduje el resto del camino sin mirar atrás. Llegamos a Mazatlán al amanecer. Cuando todos bajaron, una mujer mayor se acercó y me dijo: «¿Y la muchacha que subió en la sierra?». No la vi bajar. Me quedé helado. Le conté lo que había pasado. La señora se persignó y me dijo: «Hace años, en esa curva, una joven murió cuando su coche cayó al barranco. Viajaba sola, rumbo a su boda. Dicen que su alma sigue buscando llegar, pero ningún chofer que la lleva llega igual. Desde entonces, cada vez que tomo una ruta nocturna, el primer asiento queda vacío por respeto. Pero en varias ocasiones, al terminar el viaje, ese asiento amanece húmedo, como si alguien hubiera estado sentado ahí». Tiempo después, un compañero de la misma empresa tuvo un accidente mortal en ese mismo tramo. Cuando revisaron las cámaras del autobús, los técnicos encontraron algo que nunca pudieron explicar. En los segundos antes del impacto, se ve claramente una silueta femenina detrás de él, tocándole el hombro. Renuncié poco después. Ahora manejo rutas cortas, solo de día. Pero a veces, cuando cae la lluvia y miro por el espejo del camión, juro ver un destello azul detrás de mí. Como el reflejo de un vestido empapado. Y en esos momentos recuerdo sus palabras: «No debiste detenerte». Hola canal, mi nombre es Rubén y esta es mi historia. He pasado casi 20 años detrás de un volante. He recorrido todo tipo de carreteras, desde los caminos de terracería del sur hasta los tramos interminables del norte, donde el horizonte parece no tener fin. Pero hubo una noche, en la libre de Querétaro a San Luis Potosí, que me dejó marcado para siempre. Era invierno. Llevaba una carga de estructuras metálicas con destino a Monterrey.
salí tarde del parque industrial porque hubo un retraso con los papeles. Cuando crucé San Juan del Río, el reloj del tablero marcaba las 11 de la noche. Pensé en detenerme en la gasolinera de la salida, pero el despachador de la base me había dicho que si quería entregar a tiempo, debía seguir de largo. Me confié. El tramo entre el kilómetro 110 y el 130 siempre se me hizo pesado. Poca luz, neblina constante y rectas tan largas que uno se siente flotando. Encendí la música, me serví un café de termo y traté de mantenerme despierto. Todo iba normal hasta que noté una luz detrás de mí. Era una luz blanca, débil, que parpadeaba a lo lejos. Pensé que era otro tráiler, pero no se acercaba ni se alejaba. Permanecía siempre a la misma distancia, como siguiéndome. Bajé un poco la velocidad para que me rebasara, pero la luz se apagó de golpe. Debe haber sido un reflejo, me dije, aunque en el fondo sentí un escalofrío. Avancé unos 10 minutos más y, al mirar por el retrovisor, vi algo imposible, una silueta caminando en medio del carril, a contraluz de los faros traseros. Era un hombre. O lo que quedaba de uno. Iba descalzo, con un chaleco naranja de esos que usamos los choferes, y el rostro completamente negro, como si lo hubieran cubierto de hollín. Avanzaba lento, tambaleándose, arrastrando un brazo. Lo pasé sin detenerme, pero cuando miré por el espejo lateral, ya no estaba. El corazón me latía con fuerza. Me dije que quizás era un indigente o un mecánico varado. Pero lo que vino después me hizo entender que no era un hombre. El radio del tráiler se encendió solo. Emitía una estática extraña, entrecortada, como si alguien hablara detrás de la interferencia. Subí el volumen por inercia y entonces escuché una voz grave, distorsionada. No me dejaste pasar. Frené con tanta fuerza que las cajas de herramientas del tablero cayeron al piso. Miré hacia atrás y, por un segundo, lo vi reflejado en el parabrisas, el mismo hombre, de pie detrás de mí, con los ojos brillando como brasas. Me giré con desesperación. La cabina estaba vacía. Traté de arrancar el camión, pero el motor no respondía. El tablero se encendía y apagaba solo, y las luces de emergencia titilaban sin que las tocara. Afuera, el viento arrastraba la neblina sobre el asfalto. Fue entonces cuando se escucharon los golpes. Primero uno, seco, metálico. Luego otro, más fuerte, como si alguien azotara los puños contra la caja del tráiler. Me bajé con la linterna, temblando, y rodeé el vehículo. No vi nada, pero el olor era insoportable, una mezcla de gasolina, humo y carne quemada. De pronto escuché un crujido sobre el techo del remolque, como si algo se arrastrara allá arriba. Apunté la linterna, pero la neblina lo cubría todo. Entonces, detrás de mí, escuché pasos. Lentos, pesados. Me giré, y lo vi. El hombre estaba a menos de 5 metros. Tenía la piel negra, agrietada, y el chaleco semiderretido, pegado a la carne. Su rostro era una masa de cicatrices y ceniza, sin labios, solo dientes ennegrecidos. «Ayúdame», murmuró con voz ronca. Retrocedí hasta tropezar con el estribo del camión. Él dio otro paso y extendió la mano. Tenía los dedos torcidos, cubiertos de ceniza que caía al suelo como polvo. «No me dejaste pasar», repitió. Subí de un salto a la cabina, cerré la puerta y encendí el motor. Funcionó, pero el velocímetro marcaba 0 aunque avanzara. En el parabrisas se formó vaho desde dentro, y en medio, una palabra escrita con dedos sucios: «Ayúdame». Pisando el acelerador, conduje a toda velocidad hasta que vi las luces de una gasolinera. Me estacioné sin apagar el motor. Un joven despachador se acercó y me vio pálido, empapado en sudor. «¿Le pasa algo, jefe?», me preguntó. Le conté lo que había visto. No me interrumpió. Solo me observaba con los ojos muy abiertos. «Usted se topó con el quemado». Me contó que, hace unos 15 años, un tráiler se incendió en ese mismo tramo. El chofer quedó atrapado dentro, gritando por ayuda, pero ningún vehículo se detuvo. Desde entonces, su espíritu vaga por la carretera, buscando a alguien que lo lleve al otro lado. «El que se detiene», me dijo, «ya no vuelve a manejar».
Esa noche no dormí. Me quedé estacionado hasta que salió el sol. Cuando por fin tuve el valor de revisar la caja, vi que todo el costado estaba lleno de marcas de manos negras. Algunas eran pequeñas, otras deformes, pero todas parecían recientes. Desde entonces, cada vez que paso por esa zona, bajo la velocidad y toco el claxon 3 veces, como señal de respeto. Algunos traileros hacen lo mismo. Dicen que así el quemado sabe que lo escuchaste y te deja seguir tu camino. Unos meses después, un amigo mío, apodado El Güero, me llamó por la radio en plena noche, diciendo que alguien lo seguía por ese tramo. La transmisión se cortó de golpe. Al día siguiente encontraron su tráiler volcado, calcinado, con las marcas de manos negras sobre el costado. A veces, cuando voy manejando y miro por el espejo lateral, me parece ver una silueta corriendo junto al camión. No miro dos veces. Solo sigo derecho. Porque los que se detienen no vuelven a arrancar. Hola canal, mi nombre es Héctor y esta es mi historia. He manejado tráileres durante más de 12 años, y aunque he visto de todo, accidentes terribles, asaltos en plena madrugada, animales cruzando de la nada, jamás había sentido miedo de verdad hasta aquella noche en la carretera de Ciudad del Carmen rumbo a Villahermosa. Esa ruta tiene fama entre los choferes, pantanos a los costados, tramos sin señal, y una neblina tan espesa que parece viva. Pero lo que me tocó ver no tiene explicación. Era temporada de lluvias. Llevaba una carga de contenedores industriales y, como siempre, decidí manejar de noche para evitar el calor. Salí de la terminal a eso de las 10:30. El camino estaba completamente vacío y el cielo sin luna. Solo el sonido del motor y la vibración del volante me acompañaban. A la altura del kilómetro 105, escuché algo caer sobre el techo del tráiler. Un golpe seco, metálico. Me sobresalté. Pensé que quizás había sido una rama o una piedra que lanzó el viento, pero no había árboles cerca. Bajé la velocidad, bajé el vidrio y saqué medio cuerpo para mirar hacia arriba. Nada. El silencio era absoluto, apenas roto por el zumbido de los mosquitos. Seguí manejando, pero el golpe volvió a sonar. Esta vez más fuerte. Como si algo pesado estuviera moviéndose sobre el tráiler. Encendí las luces de emergencia y detuve el vehículo. Bajé con la linterna en la mano, alumbrando hacia el techo. Por un instante me pareció ver algo moverse allá arriba, una sombra humana deslizándose de un lado al otro, pero al levantar más la luz, ya no había nada. Me quedé quieto, con el corazón en la garganta. Y entonces lo escuché. 3 golpes suaves, esta vez en la ventana del copiloto. Subí de un salto a la cabina y giré la cabeza. Pegada al cristal, había una mujer. Su rostro era pálido, de un blanco enfermizo, y sus ojos enormes, vidriosos, sin expresión. Tenía el cabello largo, oscuro, pegado al rostro por la lluvia. Me miraba sin parpadear, con la boca entreabierta. Grité y di un volantazo tan brusco que el camión casi se sale de la carretera. Cuando lo estabilicé y volví a mirar hacia la ventana, ya no estaba. El vidrio estaba cubierto de gotas y huellas de manos pequeñas, como si alguien lo hubiera tocado desde afuera. Aceleré. No quise detenerme más. Pero el aire dentro del camión comenzó a enfriarse. La temperatura bajó tanto que el parabrisas se empañó por dentro. Subí el volumen de la radio para distraerme, pero entre la música se coló un ruido extraño, como interferencia, y luego, una voz. ¡Ayúdame! Era la misma voz que había escuchado segundos antes, afuera. Suave, suplicante. Casi choqué de la impresión. Bajé el volumen, pero la voz seguía ahí, cada vez más cerca. ¡Ayúdame, por favor! Cuando miré por el espejo, la vi caminando en el carril contrario, a pocos metros, sosteniendo algo entre los brazos. Una manta, o eso creí. Frené por instinto. No sé por qué, pero sentí la necesidad de ayudarla. Bajé del tráiler, con el corazón latiendo con fuerza. La mujer estaba de pie, empapada, con el vestido gris pegado al cuerpo. En sus brazos llevaba un bulto envuelto en una manta húmeda.
Cuando la linterna iluminó su rostro, me di cuenta de que tenía los labios morados y los ojos vacíos, como si fueran de vidrio. ¿Está bien?, pregunté, temblando. No respondió. Solo levantó la cabeza y con voz apagada dijo: «Ayúdame a salvarlo». Me acerqué un paso, intentando ver el bulto que cargaba. Y entonces lo escuché, un sonido ahogado, como un llanto. El bulto se movió, pero no de una forma normal. Se agitaba con fuerza, con movimientos bruscos, descontrolados. La manta se deslizó un poco, y lo que vi no era un niño. Era un cuerpo pequeño, sí, pero carbonizado, con la piel gris y la boca abierta, como si aún gritara. Retrocedí de golpe, aterrado. Ella me miró y sonrió, una sonrisa imposible, que se extendía de más. «Tarde», susurró. «Ya es muy tarde». Y en un parpadeo, desapareció frente a mí. El viento sopló con fuerza. Corrí al camión, temblando. Me subí, cerré la puerta y encendí el motor. El tablero parpadeó y, en el vidrio del parabrisas, apareció una palabra escrita desde dentro con dedos húmedos. «Sálvalo». El radio volvió a sonar, y esta vez no era estática. Escuché risas, de mujer y de niño, mezcladas con el ruido del motor. Intenté apagarlo, pero los botones no respondían. La cabina olía a humedad, a lodo y a algo más, a podrido. Miré el asiento del copiloto y sentí que se me iba el alma, la manta estaba ahí. Temblando, extendí la mano para tocarla. Estaba helada. La levanté apenas unos centímetros, y debajo, no había nada. Solo el asiento empapado. Arranqué de nuevo y conduje sin detenerme hasta la primera gasolinera. Me estacioné frente a las bombas y bajé con las piernas flojas. Un policía federal que estaba en el lugar se acercó al verme tan alterado. Le conté lo ocurrido, tratando de sonar coherente. Me escuchó con calma, pero no pareció sorprendido. «La mujer del kilómetro 105», me dijo. «Ya la conocemos. Murió hace más de 10 años en un accidente con su hijo. Nadie se detuvo a ayudarlos. Cuando encontraron el camión, ella seguía abrazándolo. Desde entonces, los choferes la ven. Algunos la ignoran, otros se detienen. Pero los que se bajan, ya no vuelven a casa». Me acompañaron a revisar la cabina. El asiento del copiloto seguía mojado, y en el vidrio del parabrisas aún se distinguía la palabra escrita: «Sálvalo». Desde esa noche, cada vez que paso por esa carretera, reduzco la velocidad, apago la música y hago una pequeña oración. No miro por los espejos, no contesto si alguien me llama por mi nombre, y jamás, jamás me detengo por una mujer sola. Porque aprendí que en la carretera no todos los que piden ayuda están vivos. Y a veces, lo único que quieren, es que alguien más los acompañe en el camino. Esto ha sido todo por hoy, canal, gracias por llegar hasta aquí. Y recuerden que pueden compartir su historia más aterradora a nuestro correo electrónico para publicarla en un capítulo de nuestro canal. Nos vemos en el siguiente video.